Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 5 del mes de abril del año 2022, Día del Periodista. Vamos a llevar felicitaciones a toda la clase periodística nacional e internacional, y de manera especial vamos a felicitar a Bonaparte Gotro Piñeiro, que ganó el Premio Nacional de Periodismo, una distinción bien merecida por una persona que ha ejercido la comunicación siempre apegada a los mejores intereses, y cuando verdaderamente se lleva el periodismo como un sacerdocio y se busca contribuir con los males sociales y sobre todo con tener una voz que hasta cierto punto puede ayudar a la sociedad a salir de muchos de los problemas que tiene, y entre otras cosas denunciar las cosas malas para convertirse en un equilibrio para que el país tenga las herramientas necesarias para progresar, es algo bastante importante. Así que felicidades para todos los miembros de la prensa, porque la verdad es que la carrera de periodismo es una carrera donde realmente se trabaja mucho, donde se afrontan una serie de peligros. Por lo regular, cuando una persona lleva entre su sangre el ejercicio del periodismo, es difícil que pueda conciliar el sueño en la noche si antes no está informado de todo lo que ha ocurrido en el acontecer nacional. Pero de igual manera le resulta complicado salir de la casa sin antes haber escuchado lo que ha sucedido durante el transcurso que estuvo durmiendo. Y ustedes ven que para llevar a cabo unas informaciones correctas, por lo regular, todo periodista que lleva ese deseo de ejercer una comunicación eficiente, por lo regular tiene una mascota de apunte y un lapicero ahí siempre a la mano. Porque si durante el transcurso, si durante el trayecto que se dirige a cualquier intersección ve cualquier incidente, pues de manera inmediata se para, toma los anotes del lugar, coge las imágenes, investiga lo que sucedió y trata de mantenerse no solo él, sino también informar a los demás. Este es un trabajo tan complicado que cuando se trata de hasta cierto punto poner seguro de vida, esas agencias aseguradoras consideran que se trata de una carrera de alto riesgo y es una de las pocas profesiones que quieren asegurar. Por eso y por muchas razones más, felicidades en el Día del Periodismo a los diferentes periodistas nacionales e internacionales. Señores, fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley de arancel tasa cero para algunos productos de consumo masivo, sobre todo aquellos productos que la clase pobre de la República Dominicana utiliza. Y la verdad es que cuando se habla de esos aranceles tasa cero, es posible que mucha gente confundan ese término con lo que es el pago del ITEVI, que es un pago que se realiza a los bienes industrializados, no sabiendo que las tasas arancelarias implican otras series de impuestos, que son una serie de impuestos que se cobran tanto por el transporte, entre otras cosas, para aquellos productos que pueden entrar al país, para ponerle un cierto nivel de agravamiento para proteger el productor local. Pero la verdad es que
esa aprobación se convierte como una fuente de agua cuando uno está en un desierto, como un oasis. Porque la verdad es que hay sectores que han vivido opuesto a que se le impongan, a que se eliminen esos aranceles, sobre todo los partidos de la oposición. ¿Qué resulta, señores? Que en nuestro país siempre hay campaña política y en ocasiones cuando se quiere arribar al poder, muchas veces no se piensa en el bienestar del pueblo dominicano, sino en lo que pueda hacerle más daño, ya que por vía de consecuencia, como es el Estado dominicano que finalmente tiene que velar en primer orden por los sagrados intereses de la población dominicana, se entiende que si llega un momento de inflación y se le puede cargar al Estado toda la responsabilidad, entonces hay mayor posibilidad de la oposición de arribar al poder por el disgusto que eso le genera a la población dominicana. Si nosotros nos montamos en el mismo vehículo que se han montado otros países como Paraguay, Honduras, la India, algunos países del África subsahariana, donde los niveles de miseria han llegado a niveles escandalosos, que hay desabastecimiento, que por vía de consecuencia también hay protestas en las calles, quizás la oposición se sintiera hasta cierto punto satisfecha. ¿Qué es lo que ha querido el presidente Luis Abinader con eliminarle esos aranceles a esos productos para que puedan penetrar al pueblo, a la tierra dominicana? Es justamente tratar de paliar el alza de muchos de esos artículos. Y nosotros decimos, bueno, pero hay que pensar en el productor nacional. Eso es cierto. Hay que pensar en el productor nacional, pero también el productor nacional y la cadena de detallistas, que son los que se encargan de colocar cada producto en el lugar indicado, deben de tener una actitud más consciente. ¿Cómo puede ser que un agricultor ponga la unidad de plátano a 5 pesos en su finca y que esa cadena de intermediación lo lleve al precio hasta de 25 pesos? De manera que ese mismo campesino que vendió un plátano en 5 pesos allí en su finca, si desea comérselo aquí en la capital, porque viene a visitar a alguien, entonces paga 25. Eso es algo que no procede. Ahora, ¿qué pudiera hacer el gobierno al margen también de lo que es la importación de esos productos tasa cero? Tratar de eliminar, señores, esa burocracia, esa cadena de distribución, porque eliminando esa cadena pudiera conseguirse que los artículos lleguen a un precio más bajo. Yo creo que el INESPRE puede jugar un papel fundamental en esta coyuntura para comprarle de una manera u otra directa a los productores, o que por lo menos el Estado dominicano diseñe una política que le permita a esos productores salir ellos mismos y traer hacia la capital los productos que ellos tienen en su finca. Porque la verdad es que con una situación de intermediación como la que tenemos nosotros en el país, no es mucho lo que se puede avanzar, y la sociedad dominicana debe sobrevivir. Nosotros podemos recomendar momentos difíciles que ha vivido el país en otras ocasiones, donde también la inflación, donde también existe la forma de que se han creado aquí condiciones que son adversas, que por vía de consecuencia han generado ciertas inflaciones, y hemos podido ver cómo aquí hay
una clase política, una de la oposición, que en un momento determinado difundió la noticia de que había una quiebra en los bancos. Naturalmente, era cierto que había problemas, pero esa noticia impactante de que podía producirse un corralito financiero nubló la mente aún de las personas más sagaces que se motivaron a buscar sus recursos de manera inmediata a los bancos para proteger sus inversiones. ¿Y qué sucede? Que los bancos viven del factor confianza, y cuando se producen declaraciones de esta naturaleza, entonces se forma un caos, y naturalmente que ninguna institución bancaria tiene los suficientes capitales para poder satisfacer la demanda de todos los acreedores que tiene a nivel universal, si de forma inmediata fuera todo el mundo a buscar sus recursos. Pero no obstante a eso, también nosotros tuvimos alguna desestabilización durante el gobierno donde se le atribuye a partidos de la oposición que en un momento dado lo que hicieron fue sacar prácticamente de circulación todos los dólares que había en el mercado, y eso provocó una alza exorbitante en el precio del dólar, porque la oposición le convienen todos esos tipos de inflaciones para pescar en manos revueltas. ¿Y qué provocó eso? Que uno de los gobiernos más estables y que pudiera considerarse como uno de los mejores en sus 2 primeros años, como lo era el del ex presidente Hipólito Mejía, descendió su popularidad de más de un 60% apenas a un 17%, y eso provocó la pérdida del poder, porque las inflaciones desgastan a los candidatos, a los presidentes, y cualquier cosa pueda suceder. Entonces, el presidente de la República debe de comportarse, como decía ese enorme tratadista Petit en su derecho romano, como el Pasteur Family, y en función de eso tomar la salida más idónea, más inteligente, para que el país pueda salir adelante al margen de lo que puedan pensar los partidos de la oposición. Qué bueno que fue aprobado en segunda lectura la importación de esos productos con tasa cero arancelaria, para que la República Dominicana comience a tener una cantidad abundante de productos de primera necesidad, y que se pueda abaratar el costo de la vida de las personas clase media, de la clase pobre del país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, los cambios casi siempre traen resultados beneficiosos, y los cambios que se han hecho en la Dirección General de Control de Drogas han sido para el país una bendición. La cantidad de droga que se ha incautado en los últimos tiempo en el país, y sobre todo después de la llegada de este gobierno, ha sido algo asombroso. Casi todos los días se le da un golpe letal al narcotráfico. Hubo una ocupación de alrededor de 1 tonelada de cocaína en el puerto de Caucedo. Ojalá que el señor director pudiera ayudarnos con esas imágenes. Inteligencia del Estado, miembros del Ministerio Público y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo
confiscaron 1.129 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de un operativo de interdicción realizado en la referida terminal portuaria. El vocero de la DNCD, Carlos Devers, informó que los agentes antinarcóticos, acompañados de militares y unidades caninas, perfilaron decenas de contenedores para exportación que se encontraban en el área de verificación de la terminal. Las autoridades han determinado que el alijo sería embarcado al puerto de Rotterdam, Países Bajos, camuflados en una carga de calzados. Por el momento, no hay personas apresadas y el Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación para apresar y poner a disposición de la justicia a los implicados en esta red de narcotráfico nacional e internacional. En los primeros meses de este año, la DNCD ha incautado 7.000 kilogramos de cocaína. Miren, señores, ustedes acaban de ver. Yo realmente no sé qué era lo que sucedía o se podía hacer con la mayoría de las drogas que pasaban por el país, porque en verdad uno no veía una actuación tan eficiente, no veía tantas drogas incautadas como las hemos estado viendo en los últimos tiempos. Eso es algo increíble. Por otra parte, señores, fueron enviados a prisión los integrantes o la persona sometida por el caso FM. ¿Qué significa? Faltan más. Ojalá que el señor director nos ayude con esas imágenes. Su hijo tiene como justificar sus bienes. $1.300.000 con un préstamo en el Banco de Reserva de 100 millones de pesos. ¿Usted cree que a un delincuente le prestan esa cantidad de dinero? En Estados Unidos y aquí, en este país. La defensa técnica de la exdiputada Gladys Ascona calificó de arbitraria la decisión del tribunal que envía a prisión a su cliente. No valoró en su justa dimensión la solicitud de medida de coerción. Entendemos que actuó sin reflexionar adecuadamente el contenido y la gravedad de la medida que acaba de imponer. Similar posición tiene el abogado Francisco Javier Ascona, quien consideró que la sentencia no fue conforme a derecho. Entendemos que la magistrada debió valorar los presupuestos que todos presentaron. Gente con arraigo suficiente, con domicilio conocido, casados, con hijos. Al presunto cabecilla de la red de lavado de activos y a su padre, Juan Gabriel y Juan Isidro Pérez, fueron enviados por 6 meses al penal de Rafey. Anabel Sánchez y la exdiputada Gladys Ascona irán a Najayo Mujeres por 6 y 3 meses respectivamente. Mientras que Rolando Reyes, Dina Noguera Polanco y Raulis Mejía deberán cumplir 3 meses de prisión preventiva en Najayo Hombre. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche ofreceremos mayores detalles del alcance de esta medida cautelar. Bien, señores, gracias por estar aquí con nosotros. Miren lo que yo les digo. Ustedes ven cómo han ido variando las cosas aquí con relación a un tema tan peligroso que todavía inclusive aquí en el país hay una cantidad inmensa de puntos de drogas que, dicho sea de paso, están georreferenciados, donde los servicios se los ofrecen a ustedes por las redes sociales como si se tratara de que le están vendiendo una pizza o cualquier otro artículo comestible que no tiene ningún tipo de problema. Por otra parte, señores, la Central Electoral llevaría al Congreso una propuesta para la reforma de leyes electorales. Ustedes saben que aquí, cuando se aprobó la ley electoral, después se aprobó también una ley de partido y que prácticamente casi todo el andamiaje que compone lo que es el electorado dominicano tiene una serie de lagunas y dificultades que deben de ser corregidas porque casi todo se ha hecho a la carrera y desafortunadamente nosotros casi siempre estamos en campaña política, entonces necesitamos como hacer un momento
Para nosotros esos tipos de reformas que se están tratando de introducir, buscar la manera de que se pueda hacer en un ambiente de calma y que nosotros podamos entonces elaborar leyes que estén acorde con la demanda y los tiempos que requiere esta sociedad. ¿Por qué yo le digo esta situación? Porque nuestro país es un poco difícil en ese sentido. Por ejemplo, miren, allá en Francia, cuando se quieren hacer las modificaciones a los textos legales, hay pocas dificultades, porque hay un conjunto de juristas notables que se mantienen en sesión permanente, estudiando y modificando leyes, pero sin los tintes políticos que se le dan aquí. Sin embargo, aquí todo el que trata de introducir una reforma lo hace pensando de una manera colateral en las implicaciones políticas que pueda tener. Ustedes saben lo que significaría para nosotros tener una ley de extinción de dominio que pudiéramos hasta cierto punto aplicarla con los niveles de rigurosidad que demanda dicha ley y que nosotros pudiéramos ponerle un candado a la corrupción, porque esa ley de extinción de dominio le pone un candado a la corrupción, porque cuando usted vaya a sustraer unos fondos del Estado y se dé cuenta que hay personas que están vigilantes, que no solo le van a quitar eso, sino cualquier otro recurso que de manera adicional usted tenga, hay que pensarlo dos veces. Pero aquí no hemos ido por las ramas con eso, porque si bien es cierto que hay una clase política que es corrupta, pero hay un sector privado también que es corrupto también. Y cuando se involucró única y exclusivamente la clase política, como que iba avanzando un poquito la ley, pero cuando de repente se dice que también se le va a aplicar a las personas del sector privado, ahí entonces como que comenzó el rezago. Ojalá que el señor director pudiera ayudarnos con unas imágenes relacionadas con la Junta Central Electoral y la modificación de la ley. Tendrían serias dificultades en su implementación. La ausencia de los partidos políticos en la mesa temática electoral ha conllevado a que la plenaria del órgano comicial analice otras medidas como la de llevar al Congreso Nacional estas leyes para avanzar en el proceso de sus modificaciones. Trabajar con dos leyes con muchas debilidades constitucionales, entiéndase con declaratorias de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional de manera concentrada y de manera difusa por el Tribunal Superior Electoral, por el Tribunal Superior Administrativo, con falencias en el proceso del calendario electoral. Yo creo que es un riesgo. Y si se aprueban muy tarde, entonces la implementación de las mismas será de difícil ejecutoria. En ese mismo orden, la ex coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco, expresó que respalda la modificación de estas leyes en la actual legislatura. Ahora mismo tenemos dos leyes electorales que hemos visto que han sido ineficientes, que son inequitativas, que permiten también que el narcotráfico, que el crimen organizado, que el financiamiento y la desigualdad electoral pues estén presentes. Entonces, el pueblo dominicano tiene que estar consciente que necesitamos hacer presión sobre todo a los partidos políticos para que realmente tengan la voluntad, para que el pueblo dominicano tenga las leyes electorales acorde a la realidad nacional. El presidente de la Junta Central habló previo a su participación en el panel Libertad de Expresión, Reforma Electoral y Debate Político que organizó el órgano comicial al conmemorarse mañana el Día Nacional del Periodista. Román Jaques indicó que este diálogo está abierto a los partidos. Miren, señores, ustedes saben que en ese caso Antipulpo se conoció parte del proceso y se ordenó arresto e impedimento de salida para los imputados. Señor director, ayúdenos con unas imágenes, por favor.
y le ordenó que nos entregara todo lo interrogatorio a todas las personas que interrogaron en la etapa de investigación. Por esto también se dispuso contra ellos impedimento de salida del país. Debido a lo siguiente, él es citado en su condición de socio de alguna de las empresas. La solicitud de rebeldía fue presentada por los fiscales del PETCA. Este lunes, el juez Peguero Jiménez del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional escuchó varios incidentes planteados por la defensa de los imputados en este caso. Porque en la etapa de investigación se le solicitó que nombrara un perito, que le solicitara al Banco de Reserva la vida financiera de Fernando Rosa, como lo acusan de lavado de activos, para ver dónde están los millones que ellos dicen. Y no lo hizo. Pero aparte de eso, en el caso particular de Alexis, a Alexis le habilitaron la computadora conforme a la orden del tribunal el día 18 de marzo. Pero nosotros no nos podíamos ver con Alexis durante 3 horas que luego conseguimos en la cárcel para poder evaluar técnicamente y estratégicamente todo el proceso. Y los 25 días que ellos dieron comienzan a correr a partir del día 24 de marzo. La operación Antipulpo en su etapa preliminar tiene 27 imputados, entre estos Juan Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez. Están acusados por el Ministerio Público de formar un entramado para desfalcar al Estado. Para la jornada de esta tarde, el juez David Timoteo Peguero continuará escuchando. Bien, señores, miren, yo muchas veces me pregunto si es que la clase política dominicana piensa que uno no tiene memoria. Porque cuando yo oigo a Charlie Mariotti anunciando a mandíbula batiente de que el presidente Danilo Medina va a salir a la calle después de la Semana Santa, yo realmente me pregunto si es volviéndonos locos que estamos. ¿Y cuál sería o cuáles serían los argumentos de Danilo Medina cuando salga a la calle a promover su partido o a promover a alguno de los candidatos que tiene su partido? Sobre todo, señores, si ustedes se dan cuenta y pueden ver que en este caso Antipulpo está envuelto toda la persona que estaba a su alrededor. Lamentablemente, para él y para la sociedad, están envueltos sus hermanos, están envueltos su cuñada, sus cuñados, están envueltos su guardaespaldas. Todo el que ha estado alrededor de él se ha visto implicado en estos actos de corrupción. Ese cerco que él tenía a su alrededor se lo han quitado todo. Él es el único que queda en el medio solo. Solo él, del puñado que estaba en el palacio en primera plana, no está detenido. ¿Y qué es? ¿Cuál es el cuco que puede infringirle al oficialismo el hecho de que Danilo Medina salga a la calle a hacer campaña? Porque la verdad es que si yo estuviera en sus zapatos y tuviera a mis hermanos presos, a mis cuñados presos, yo lo pensaría muchas veces para salir, porque eso sugiere que en ocasiones él va a tener que darle muchas declaraciones a la prensa. Y cuando le pregunten por esos actos de corrupción, que si él sabía algo de eso, ¿qué pudiera decir el expresidente Danilo Medina? ¿O es que acaso él piensa que los medios no le van a preguntar de todas esas irregularidades
que se dieron en su gobierno por el cual hay todas estas personas detenidas. Yo pienso que el anuncio de que el presidente Danilo Medina va para la calle es algo que no intimida a nadie, para nada. Yo más bien pienso que ese espacio debiera de dejárselo a otra persona para que pueda vender una mejor imagen del partido. Yo siempre he dicho que una de las mejores escogencias que hizo el PLD fue a Charlie Mariotti como secretario general, porque Charlie Mariotti es una persona que habla y puede tocar madera, puede dar duro en la mesa, y los cargos de él han sido básicamente cargos electivos. No tiene muchas cosas que esconder, por no decir ninguna, porque uno nunca sabe. Y la gente aquí en este país especula tanto, cuando viene a ver a alguien pudiera tener algo guardado, pero él no proyecta eso. Entonces, cuando una persona que tiene esa resiedumbre y esa calidad moral para hablar en un país lo hace, como el caso de él, bueno, pues yo creo que el partido quedaría mejor plantado, pero que el que va a salir es Danilo Medina. Y con eso es que el PLD cree que puede ascender al poder. Con eso es que el PLD cree que puede meter miedo. No, hombre, no. Ya el presidente Danilo Medina, como político en el momento, porque no se puede descartar nada, porque después que yo vi que Balaguer salió en el 28, en el año 78, desacreditado y volvió a ser presidente nuevamente, ya en política yo no digo, esto no es nada, esto no es imposible, pero hasta el momento el presidente Danilo Medina no es más que un cascarón vacío. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el país hizo un esfuerzo bastante grande. Se lanzó a la calle con sombrilla y vestimenta amarilla en procura de obtener un 4% para la educación dominicana. Y la verdad es que yo siento que ha sido muy poco el avance que nosotros hemos tenido en materia de educación, si tomamos en cuenta la aprobación de un presupuesto tan alto que yo me atrevería a decir que es uno de los más altos con lo que cuenta la República Dominicana. Pero cuando usted hace balance y dice, el país recibe el 4% para la educación, y después de haberse hecho esa designación presupuestaria, ¿cuáles han sido los niveles de avance que ha tenido el país en materia de educación? Cuando usted hace la medición, se da cuenta que no ha sido prácticamente nada significativo. Y yo me pregunto, y digo, bueno, pero mira, el expresidente Leonel Fernández, que le costó la presidencia de la República a él no aceptar la entrega del 4% para la educación, eso le costó la presidencia de la República. Y yo escuchaba a Melanio Paredes,
que era el ministro de Educación en aquel entonces, decir, si en términos hipotéticos el presidente de la República me dice, mira, aquí tiene la asignación del 4%, yo no tendría la suficiente cobertura como para aprovechar toda esa cantidad de dinero. Miren, para que ustedes vean la cosa de la vida, para mí no hubo en aquel entonces una actitud, una expresión más desafortunada y desatinada a la vez que esa. Pero yo hoy tengo que admitir que probablemente el profesor Melanio Paredes tenía la razón. ¿Por qué yo le digo que probablemente tenía la razón? Porque de seguro que él iba a pensar diferente a como pensaron otros ministros que pasaron por esa misma posición que la que ostentaba él, que han salido en muchos escándalos de corrupción por la compra de solares sobrevaluados, por la compra 2 veces de un mismo solar, por la entrega de dinero que se hizo sin que nunca se entregaran los solares y por una serie de reivindicaciones, entre ellas también en lo que se refiere al INAVIE con relación al pago exorbitante de desayuno escolar, de comida de mala calidad, de compra de uniformes prácticamente inservible. Porque todas esas irregularidades se estaban dando en el INAVIE. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegó el amigo Cecilio Rodríguez a ocupar ese mismo cargo, pero ahora con el Partido Revolucionario Moderno, probablemente no tuvo la prudencia ni la sagacidad de pedir que se le hiciera una auditoría técnica y una auditoría financiera a esa institución para él saber lo que estaba recibiendo, para él saber lo que tenía en existencia en esos mercados. Hoy en día hay un cuestionamiento hacia esa institución. El director de compras y contrataciones, dicho sea de paso, depositó unas documentaciones y querellas que antes de nosotros culminar con este comentario, quisiera que el señor director nos ayude con esas imágenes. Durante más de 7 meses, una lucha insostenible y grandiosa. Hoy de nuevo tenemos que salir a las calles porque hacen una licitación donde hay 35 licitaciones simultáneas, donde el viernes se hacen unas nuevas requerimientos, cuando se supone que el viernes lo que tenían que hacer era resolver aquellas cosas que estábamos reclamando, como una planta de 10 kilos para una micro y pequeña empresa, como tener un cuarto frío, como tener un sartén volteable. Todos estos equipos cuestan más de 500,000 pesos. Hoy en día, muchos de nosotros ni siquiera podemos sustentar lo que tenemos, ni siquiera los pagos se han realizado a las personas que están entregando almuerzo. Hoy en día, llamamos a todos, incluyendo al INAVIE y a compras y contrataciones, que cómo es posible que apenas 2 semanas tenemos para nosotros entregar nuestra documentación, se nos exijan nuevos requerimientos, se nos cambie un menú. El que se colgó en el portal no es el que salió en la enmienda.
Ahora se nos exige 2 pastelones de la nada, pero con un precio exorbitante, muy mínimo, donde tenemos raciones de primaria y secundaria, pero tenemos que concursar con un mismo precio. Entonces no entendemos. Se suponía que el señor Víctor Castro iba a ser transparente. Hoy en día nos damos cuenta que estamos en lo mismo, es más de lo mismo. Tenemos liceos que no están en los lotes. Los lotes, cada lote compone tres liceos o 3 escuelas, primarias o secundarias, y nos damos cuenta que ahora el viernes es que nos esclarecen los lotes. Los lotes eran inciertos porque no teníamos detalles de qué comprendían los lotes. Desde el viernes hasta el día 18, que termina la licitación de 35 licitaciones simultáneas a nivel nacional, ahora tenemos nosotros que comenzar a ver cuáles son esos lotes. Nos damos cuenta que los liceos más grandes y todas esas escuelas grandes no están dentro de los lotes. ¿Qué pasa con esos lotes? ¿Dónde están, Víctor Castro? Están guardando tras bastidores para aquellas empresas que ustedes quieren favorecer. Necesitamos que se esclarezca. ¿Su nombre? Transparencia, África Montaz. Esa empresa, los 1.260 empresas que entraron de manera irregular, que sean sancionado el RPE por 5 años por haber participado en una licitación sin haber tenido la documentación al día. Ni siquiera Pero ustedes no en la licitación participaron, pero no fueron adjudicados. Nosotros participamos, pero quedamos fuera, teniendo todos los documentos y nuestras instalaciones al día. ¿Qué le dijeron las autoridades por qué quedaron Fuera. ¿Por qué no cumplieron con lo que ellos exigían? Es tan fácil por querer favorecer a 1.200 oferentes de ellos, sin cocina y sin documentos al día. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros quedamos fuera 504 oferentes de 1.243. Muy bien. Ahí. Ustedes ven, es muy distinto y hoy el gallo cantara de otra manera. Si se le pudiera decir a esa gente, mire, ustedes están haciendo esta reclamación, nosotros no tenemos responsabilidades con esto. Hemos tratado dentro de la medida de lo posible poder solucionar con la mayor brevedad posible esta situación, porque miren cuál era la situación que había aquí. Nosotros encontramos esto, que eso lógicamente lo arrojaba una auditoría técnica y decir, mire, los pagos que ustedes siguen son esto, y nosotros hemos encontrado esto, que también eso lo definiría una auditoría financiera. Desafortunadamente, las cosas no se hicieron de esa manera. Entonces, ahora, toda esa canana de todas las cosas malas que heredó el INAVIE caen en la responsabilidad de mi amigo Bolívar Rodríguez, que probablemente no es el culpable de todo lo que está pasando ahí. Pero cuando uno es gerente, cuando uno es director, cuando uno es componedor de las cosas, debe en su momento dado tomar las ejecutorias que entienda que son correctas. Entonces yo creo que esto se impone y se le hace extensivo a los demás ministros y funcionarios del gobierno. Aquellos señores que ocupan posiciones que no han hecho su auditoría técnica y financiera, deben de hacerlo para que cuando se vaya a ir a los tribunales, entonces uno ir con ambas cosas, decir, mire, yo encontré esto y he hecho esto, lo de mi gestión es esto, y lo que encontré allí fue esto. ¿Por qué? Porque ciertamente es muy posible que dentro del INAVIE existiera muchas indumentarias, que existiera mucha utilería y que no se le diera uso, pero ahora todo se refleja en su último incumbente. Ustedes saben la cantidad probablemente de suéter y de cosas que ha habido ahí, y que esos procesos así, en lo que se paga y se investiga,
pone a los directores y a los incumbentes en una situación completamente difícil. Miren, apenas falta 3 meses para la conclusión del año escolar y hay directores de escuela que se están quejando que faltando 3 meses para la conclusión, todavía los libros de texto de los estudiantes de secundaria no han llegado a los liceos. ¿Y cuándo es que se van a entregar? Eso lo hubiese dejado claramente establecida las 2 auditorías que yo he venido reclamando que soliciten los ministros y directores de este gobierno, que aún creo que el 80% no ha logrado hacerlo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.